Buenos días, nos encontramos aquí con don Ernesto, en donde nos llevamos a hacer una entrevista y nos va a hablar un poco más acerca de la historia de Colombia. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo era arquitectónicamente la ciudad en la que vivía cuando era joven o niño? Pues Bogotá ha venido sufriendo unos grandes cambios en la estructura de la ciudad y ha venido evolucionando, pero para conocer mejor con referente a este punto, los invito a que vayan a Candelaria la Vieja, un sitio o dos barrios más o menos que quedan en el centro de Bogotá, la parte de arriba, al lado de los cerros. Allá aún se conserva muy bien originalmente cómo era la construcción de la época, de la colonia. Inclusive ahí se encuentra la primera iglesia hecha en Bogotá y todavía existe. ¿Qué actividades recreativas hacían los niños, los jóvenes y las mujeres para ese tiempo? Pues en esa época no habían juegos electrónicos como hoy, entonces la gente y los niños de la época jugaban trompo, eh, ¿Copa? bolas, ¿Piquis? Piquis. canicas y la golosa, Algo a así. las escondidas también. Eran unos juegos muy sanos y socializaban más a la gente, las integraban, se unían. Ah, No como ocurre hoy, que la tecnología hace dividir la gente. ¿Qué recuerdas sobre los eventos políticos que se vivieron durante ese tiempo o esa época? Pues yo alcancé a escuchar mucho tiempo, fue el 9 de abril, cuando un señor, Jorge Eliezer Gaitán, fue muerto en el centro de Bogotá por un sicario. Y escuché y era muy pequeño, no tuve mucho conocimiento, pero lo único que sí les puedo decir es que esta ha sido una sociedad muy violenta. La juventud, los niños, ni las personas que habitamos Colombia conocemos la paz. Aquí hay una paz mentirosa y nos tienen engañados. ¿Cómo afectó la violencia a tus amigos o amigas en esa época? Pues no propiamente a mis amigos, amigas, pero sí a la sociedad, al pueblo colombiano. Dividió muchas familias, hubo mucho derramamiento de sangre. Como le decía en el punto anterior, Colombia no conoce la paz, nunca la ha podido conocer. Hemos tenido unos gobernantes que se han preocupado por dividir el pueblo para que se maten entre nosotros mismos. ¿Y cómo haríamos para salir como de ese... O sea, ¿qué podría hacer Colombia en estos momentos? Lo que podría hacer Colombia es educarse, leer mucho, concientizarse de la situación que vive el país y el futuro que nos espera. Porque es muy incierto, es un país que no tiene, según los políticos dicen que ya es una sociedad inviable, quiere decir que somos muy pobres, tirando a miserable. Quiero decirles y que se acuerden que este es el segundo país más pobre de América Latina. Ténganlo en cuenta ustedes que son la juventud. ¿Cree que en los últimos 50 años Colombia ha cambiado frente a la violencia, frente a la No, política, no, o seguimos igual? no, seguimos igual, inclusive peor. O sea, aquí ha habido una época que se llamó la patria boba, en 1900 y pico. Podríamos decir que eso ha tenido continuidad a través de los políticos y de nuestros gobernantes. Inclusive se habló una época de un frente nacional donde se dieron el lujo los dos partidos políticos más grandes de Colombia de dividir el poder y manejarlo cada 4 años un liberal, a los 4 años era un conservador, para seguir saqueando las riquezas de este país, porque de paso este país es un país que era demasiado rico, era, Pero ahí, porque ya no lo robaron. ¿y qué? Pero nos robaron, ¿qué nos han quitado? ¿O cómo nos lo van a Pues, quitar? pues las multinacionales. Hoy en día el tema son las multinacionales. Des en cuenta, por ejemplo, en el transporte público, cómo es el monopolio, en todo. El que tiene plata domina y el que no tiene no puede hacerlo. Así tenga cultura, tenga conocimiento. ¿Qué impacto generó la radio o la televisión en la familia o en la ciudad o en la sociedad? Pues en su momento la radio, pues me imagino que fue una gran novedad y como la televisión impactó la sociedad y para diversión, un poco de cultura.
aunque no se han sabido explotar bien en los medios de comunicación para educar al pueblo. Porque la verdad es que a nadie le interesa educar el pueblo, porque si se educa el pueblo vamos a exigir nuestros derechos y vamos a tener más unidad para poder combatir este sistema. Entonces los políticos, los gobernantes no se preocupan por dar educación o una buena educación. No, y además también tengamos en cuenta que las noticias solo dicen lo que necesita que el pueblo sepa. Había un programa que se llamaba Pirri que él decía la verdad y ahorita sencillamente no está en Colombia porque donde pise Colombia lo van a matar. Le tocó salir del país por medidas de seguridad Pirri. Lo que ocurre es que aquí a nosotros nos manipulan desde el momento en que nacemos. No nos dejan pensar libremente, nos tienen manipulados mental y emocionalmente a través de los medios de comunicación masivos. Y no solo los medios de comunicación, para eso también existe el fútbol. Los deportes masivos es una manera más de volver más estúpido el pueblo. Sobre los eventos de la presidencia de Rojas Pinilla, ¿qué me puede contar? Pues fue un gobernante, según lo que he leído, muy cuestionado, hizo cosas muy buenas. Él fue el que inauguró el aeropuerto El Dorado, la avenida El Dorado, le dio un empuje arquitectónico a la ciudad de Bogotá, le dio un gran avance en su momento. Eso fue más o menos como en el 48. El señor se preocupó por la estructura, por la modernización de la ciudad en su época. Y también de alguna forma facilitó, mejoró un poco la educación, hubo algo de democracia en su periodo de gobernancia. Recuerden que él fue un dictador, él se posesionó a las malas, o si no, no lo habían dejado. Bueno, y sobre la toma del Palacio de Justicia, o sea, para ese entonces... Pues el tema del Palacio de Justicia se relaciona con un movimiento que se llamó el M-19 en su momento. El M-19 fue de personas de la clase media colombiana que quisieron darle un cambio a esta sociedad y tuvieron la desgracia, o yo no sé cómo decirle, de intervenir en el Palacio de Justicia y un derramamiento de sangre que debió de haberse evitado, pero no se sabe qué mano oscura en su momento intervino y se generó fue una masacre. Inclusive se ha dicho que hubo un golpe militar en un momento de esa toma y el poder no lo tuvo el presidente de turno, sino el ejército. Sabemos que el tema del narcotráfico y la violencia es muy amplio y que aún todavía lo vemos, ¿no? Sí. Pero, ¿qué me puede contar más acerca de eso? Profundizar, o sea, ¿qué Lo que piensa, pasa es qué que opina? nosotros somos una sociedad subdesarrollada. Vuelvo y le repito, segundo país más pobre de América Latina. ¿Cómo es posible que este país en pleno siglo XXI no tenga la infraestructura vial? Si han escuchado las noticias, el problema que existe con la autopista al llano, los derrumbes, eso genera altos costos para la canasta familiar y el gobierno no se ha preocupado por mejorar esa vía. De paso les comento, esa vía es una de las pocas vías de Colombia que tiene nombre propio, eso no es público, es privado. El dueño de esa carretera se llama Sarmiento Angulo, el dueño del grupo Aval. Y en los contratos que hizo, o sea, eso lo hacen como que yo hago la vía con mi plata y tengo tantos años para colocar unos peajes y explotar la vía. Pero en el momento de hacer esos contratos no quedó estipulado quién le iba a dar el mantenimiento a esa vía. Y no es justo que en estos momentos el señor Sarmiento Angulo no tiene ni cargadores ni volquetas para dar un tratamiento adecuado a todos los problemas que tiene. En conclusión, los problemas que tiene nos toca cubrirlo a todo el pueblo colombiano a través de nuestros impuestos y el señor Sarmiento Angulo sigue cobrando los peajes hasta el 2055. ¿Después del 2055 los deja de cobrar? Deja de cobrarlos, pero imagínense cuánto falta y cuántos años lleva cobrando los peajes. Y no es justo que no le haga mantenimiento. El mantenimiento corre por cuenta del pueblo colombiano, porque en los contratos no quedó comprometido. Entonces no lo pueden obligar. O sea, la mal elaboración de los contratos en detrimento del pueblo colombiano y en beneficio
de uno de los más ricos del mundo, porque ese señor Sarmiento Angulo está entre las 10 personalidades más ricas del planeta. Y sobre lo que acabamos de decir, ¿qué opina? O sea, sobre lo que, ya para cerrar, ¿qué me puede dar la conclusión? O sea, un cierre, algo que opine sobre lo que ha pasado actualmente y lo que ha venido pasando atrás. Mientras la gente no tenga conciencia al momento de ejercer el voto, ¿sí?, su participación democrática cada 2 años para el cambio de los gobernantes de turno, y no depure, porque no es justo que el papá sea presidente, el hijo sea presidente y el nieto también. Que sigamos de generación en generación en la presidencia, no va a cambiar Colombia. No cambia Colombia. Y desafortunadamente el pueblo se deja engañar, comprar, yo no sé cómo decirle, por un tamal, un pedazo de carne, y al momento de la elección, ahí sí hacen caso, ahí sí van y votan por las personas que le dicen que vaya y lo haga. Y esa es una práctica que se ha venido ejecutando a través de la historia en el pueblo colombiano, en la sociedad colombiana. No, y creo que también tuvimos la oportunidad de llegar a cambiar algo de Colombia cuando tuvimos la oportunidad de votar 7 veces por un sí, que lamentablemente lo perdimos, o era algo mentira, o era algo que no. No, aquí lo que ocurre es que hay 3 movimientos políticos fuertes, se denominan 4, perdón. Unos se llaman liberales, otros conservadores, y ahora últimamente, en los últimos 10 años más o menos, se ha venido fortaleciendo un movimiento que se llama Centro Democrático. Y ese señor ha venido, pues, para mí, generándole muchos problemas a la sociedad colombiana. Pero mientras el pueblo no se eduque, no tenga conciencia, porque es que aquí tenemos la facilidad de olvidar las cosas. Aquí se nos olvida al otro día qué fue lo que pasó ayer. Y mientras no tengamos conciencia de recordar el pasado, es muy difícil mejorar el futuro del pueblo colombiano. Bueno, para cerrar, entonces esta fue la entrevista y para conocer un poco más de la historia de Colombia con don Ernesto, así que gracias por la entrevista. No, a la orden.